¿Qué tal, Yulisa Becker? Yulisa, ya puedes empezar la clase. Igual vas admitiendo, por favor, a los chicos. Les voy a indicar que ingresen, por favor. Sí, ok. Está bien. Ya. Buenos días, Becker. Espero que te encuentres bien, que hayas tenido una muy buena semana. Y bueno, vamos a iniciar el curso el día de hoy con un nuevo tema, ¿no? Ya habíamos visto las clases pasadas con respecto a nomenclatura inorgánica, cómo es que podemos nosotros nombrar los compuestos, ¿no? Tipos de compuestos, habíamos llegado hasta sales y tipos de sales, ¿no? Sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales hidratadas. Entonces, sí es importante conocer, ¿no? Cuándo es una sal hidratada, cuando tiene moléculas de agua, cuando es una sal ácida, cuando tiene un catión anión, pero tiene un hidrógeno en la parte de los aniones, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando es un óxido, cuando es un hidróxido, cuando es un ácido, ¿no? Etcétera, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada, Becker? ¿Todo bien? Manito arriba si está todo bien. ¿Sí? ¿Me escuchas, Becker? ¿Estás ahí, Becker? Becker, ¿estás por ahí? Ah, ok. Listo, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver con respecto eh, a lo que es unidades químicas de masa, ¿ya? Antes de eso voy a hacer como que un poquito de recordando a ver si los demás chicos entran, porque después van a estar un poco perdidos de repente si es que no han llevado este tema. Este tema de unidades químicas de masa es cálculo, ¿no? Básicamente es conocer, por eso se hacen los cálculos, cuánta cantidad de sustancia, o sea, ahí hablamos de moles, por ejemplo, tiene un determinado volumen de una sustancia, ¿no? Por ejemplo, me dan a mí un vaso con agua y yo quiero determinar en esa masa del volumen del agua, cuántas moles de agua tengo o cuántas moléculas de agua tengo en esa cantidad de agua. Entonces, eso es lo que yo voy a aprender, ¿no? Aquí en este tema. Entonces, ya es netamente cuantitativo, pero también hay que saber la parte teórica porque es muy importante. Yo no recomiendo mucho aprenderse las fórmulas, sino entender la teoría para que se puedan hacer bien los cálculos. ¿Ya? Ahí está el Deepak. Bueno, igual la clase va a quedar grabada, ¿no? Buenos días, Deepak. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy que se llama Unidades Químicas de Masa. ¿Qué cosa se refiere a unidades químicas de masa? O también lo podemos abreviar como el UQM, ¿no? Es una unidad química y me va a representar de la masa en sí de los átomos, moléculas, etcétera, ¿ya? Dice, es el conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias y su relación con el número de partículas contenidas en ella. Nosotros ya sabemos cuáles son las partículas, ¿no? Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, electrones, iones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en estas unidades? Pueden ser muchas unidades químicas de masa, como por ejemplo vamos a ver el luma, ¿no? Vamos a ver las moles, etcétera. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que podamos saber cuánta masa, con el número de partículas que tiene ese, no sé, es la masa de una sustancia, ¿no? Como le decía a Becker, tengo
no sé, 20 gramos de agua. Yo necesito saber en esos 20 gramos de agua cuántas moléculas de agua tengo, ¿no? O viceversa. Me pueden dar a mí las moléculas de agua que tengo y yo tengo que hallar cuál sería la masa, ¿no? Entonces, de eso se trata este tema, ¿no? El uso de estas unidades, dice, y otros términos relacionados se hace necesario porque es imposible determinar en forma directa la masa real de los átomos, ¿no? No es que yo voy a agarrar un átomo y lo voy a pesar o lo voy a amasar, ¿no? O dos átomos y lo voy a amasar. Entonces, es por eso que se hace necesario estas unidades, ¿ya? De masa, debido a sus dimensiones muy pequeñas y microscópicas. Recuerden que no podemos agarrar como agarramos, no sé, un cuaderno y lo masamos, o agarramos un lápiz y lo masamos, ¿no? Eso me daría en kilogramos, en gramos. Lo que yo necesito es saber cuánta es la cantidad de átomos que tiene, de moléculas que tiene, eh, cuánta es la cantidad de moles que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a determinar, ¿ya? Espero que se entienda. Unidad de masa atómica es la primera unidad química, como su nombre dice, ¿no? Unidad de una masa o de la masa atómica, o sea, de un átomo, de un elemento. Se define como la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12. ¿Por qué el isótopo de carbono 12? Para nosotros poder tener una relación, ¿no? Tenemos que tener una masa relativa. Entonces tenemos que coger aquel átomo de un elemento que sea estable y que sea, bueno, nuestro patrón, nuestro átomo patrón, para de ahí poder hallar todas las masas de todos los elementos químicos. Entonces, ¿a quién escogieron como patrón? Al carbono 12, ¿no? Ese es mi átomo patrón. ¿Por qué? Porque ese carbono 12 es un isótopo del carbono, pero es el isótopo más estable, ¿no? Y también es el más abundante de los isótopos del carbono. Por eso es que se escoge el carbono 12, ¿ya? Existe carbono 12 y el carbono 14, ¿no? Entonces, se escoge el carbono 12 porque es el más estable y más abundante, ¿no? Entonces, de ahí partimos. La 12ª parte de esa masa, de ese átomo de isótopo, vendría a ser el UMA, la unidad de masa atómica. ¿Ya? Entonces, de ahí se parte de esta masa del carbono 12, la 12ª parte vendría a ser un UMA. Esa sería la relación. Entonces, a partir de este carbono 12, que es un UMA, es que se pueden sacar las masas atómicas de todos los elementos, ¿no? Porque si aquí es un UMA, pues los otros elementos tendrán sus propias masas atómicas. La equivalencia, ¿no? Un UMA, pero ya en gramos, o sea, la 12ª parte de la masa del átomo de carbono sería 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es en gramos, ¿ya? No mucho te piden esto, pero bueno, ahí está, ¿no? O que es lo mismo, 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Esa es la masa, un UMA, o sea, la 12ª parte de la masa del átomo o del isótopo de carbono 12. ¿Sí? La UMA, dice, es la unidad utilizada para determinar la masa atómica promedio de los átomos de un elemento. ¿Ya? Nosotros utilizamos justamente el UMA. ¿Cómo es que nosotros hallamos la masa atómica promedio de un elemento? Entonces, ¿tiene que ver con el UMA? Sí, ¿no? Porque de esta manera, acá dice, ¿no? El UMA es la unidad utilizada para determinar la masa atómica promedio. Sabemos que un elemento químico es una mezcla de isótopos, ¿no? Los elementos químicos que tenemos nosotros en nuestra tabla periódica, con esos datos que tiene en la tabla periódica, en realidad es el promedio de los datos, ¿no? De los parámetros de todos sus isótopos. ¿Ya? No es que sea solo uno, no. Todos sus isótopos se saca un promedio y eso es lo que aparece en tu tabla periódica como dato. ¿Ya?
Entonces, por eso dice, ¿no? Sabemos que un elemento químico es una mezcla de isótopos. La masa atómica promedio de los elementos se calcula como un promedio ponderado de las masas de los isótopos, masas isotópicas, y de sus correspondientes abundancias reactivas. Por ejemplo, hay un equipo que se llama el espectrómetro de masas, que cuando nosotros ponemos una pequeña cantidad de una cierta sustancia, me determina o lo que me genera es un espectro, ¿no? De este tipo, ¿no? Porcentaje de abundancia que existe de ese isótopo sobre la masa isotópica de esos isótopos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el cloro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en su tabla periódica, la masa atómica te dice que es 35.5, pero sus isótopos, que son dos, el cloro 35 y el cloro 37, no tiene esa masa de 35.5. ¿Por qué? Porque ese 35.5 es el promedio de las abundancias y de las masas isotópicas de sus isótopos. ¿Y cómo es que yo lo calculo? ¿No? Entonces, el espectrómetro de masas, que es un equipo justamente que te determina ello, te genera algo así, ¿no? Como este espectro. Aquí el cloro 35, que es un isótopo, te presenta una abundancia del 75.77 y el cloro 37 te da una abundancia de 24.23. El 35, ¿no? Vendría a ser aproximado su masa en UMA con respecto al carbono 12, ¿no? Referencial sería 34.97 aproximadamente. Entonces ya tengo sus masas isotópicas de cada uno y ya tengo sus abundancias. ¿Cómo es que genero la masa atómica promedio? De esta manera, ¿no? Lo he puesto en forma de tablita, cloro 3517, cloro 3717. Sus A, ¿no? Estos son los A. Los A no hay que confundirlo, chicos, con la masa atómica. ¿El A qué cosa era? El A era el número de neutrones más protones. Que se parece a la masa isotópica, sí, ¿no? Hay como que un parecido, pero no significan lo mismo, ¿ya? Puede ser pregunta de examen. Es más, ha sido pregunta. Entonces hay que tener los conceptos claros, ¿no? La masa isotópica, bueno, ahí lo tenemos, según el espectrómetro de masas y sus abundancias. ¿Cómo es que yo hallo la masa atómica promedio, la que aparece en tu tabla periódica? Es la suma de la multiplicación de las abundancias por sus masas isotópicas, ¿ya? Más la abundancia multiplicado por su masa isotópica. Todo esto entre 100, porque es el 100%, ¿no? Las abundancias suman el 100%. Entonces, de ahí me calculo yo que la masa atómica promedio me genera 35.45, ¿no? Aparece 35.5 en alguna. UMA. Entonces, este es el dato de la masa atómica promedio que tú lo encuentras en tu tabla periódica, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que un átomo de cloro tiene una masa en promedio de 35.453, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. La masa atómica, recuerda, es la masa de un átomo de cloro, para un átomo de cloro. ¿Cuánto es la masa promedio? 35.453 UMAS. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa o cómo se calcula la masa atómica promedio, ¿no? Las que aparecen en tu tabla periódica. Chicos, ¿se entiende eso? Manito arriba si se entiende. O pónganme en el chat, ¿se entendió? Ya, listo. Lo que sigue es la masa atómica, pero de un elemento, ¿no? Generalmente le ponen Ma de un elemento, ¿no? Ya no estamos hablando de la masa atómica promedio. Ok.
Dice, es la masa relativa de un elemento. Ya estamos hablando de que se obtiene comparando la masa atómica promedio, la que hemos visto, de cualquier elemento con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hallar ya es la masa atómica, pero del elemento. ¿Y cómo lo hallo? Comparando la masa atómica de un átomo de cloro, o bueno, del elemento, ¿no? La masa atómica promedio, que son estos de aquí, con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. ¿Por qué quiero compararlo? Porque quiero hallar las masas atómicas de cada elemento, ¿no? De esta manera, ¿no? Porque masa atómica de un elemento es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, la masa atómica de un elemento es igual a la masa atómica promedio, recuerda que el promedio es de todos sus isótopos de ese elemento, entre la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, ¿no? Que es el UMA. Entonces, aquí está representado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una equivalencia entre la masa atómica del elemento con la masa atómica promedio de ese elemento, ¿no? Pero en UMA, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual? La masa atómica promedio, la que se ha hallado, la que se determina, ¿a qué sería igual? Sería igual a la masa atómica de ese elemento por un UMA. O sea, la equivalencia sería la misma. ¿Ya, chicos? Es solamente lo que están haciendo es compararlas. Entonces, lo que están haciendo es decir que ahora vas a tener la masa atómica de ese elemento, que es parecido a la masa atómica promedio, pero ahora está en la unidad UMA, ¿no? Unidad de masa atómica. La masa atómica se encuentra en la tabla periódica y generalmente es en un problema de estato, ¿no? En la masa atómica. A continuación presentamos algunas masas atómicas aproximadas de los elementos más importantes. Por ejemplo, el hidrógeno, ya sabemos que el carbono es 12, ¿no? 12 UMAS. El hidrógeno, ya haciendo hallando su promedio, su masa atómica promedio y comparándolo, pues me resulta que es un UMA. Del nitrógeno 14 UMAS, del oxígeno 16 UMAS, del sodio 23 UMAS y del aluminio 27 UMAS. Con la práctica, mientras más tú practiques, pues vas a ir conociendo esas masas atómicas, ¿no? Que están en UMA. Y bueno, y acá tenemos la del silicio, fósforo, el azufre muy conocido, 32, el cloro también es lo que hemos hallado, aproximado 35.5, el potasio 39, el calcio 40 y el hierro 56. Básicamente es lo mismo, ¿no? La masa atómica promedio es la masa atómica del elemento, pero con la unidad UMA. ¿Ya? Eso es lo que te quiere decir. Luego viene lo que es la masa molecular. Hemos visto lo que es la masa atómica, ¿no? La masa atómica para un elemento se refiere a un átomo. Y la masa molecular, o sea, aquí hemos visto, ¿no? En el anterior hemos visto para el átomo de hidrógeno, para el átomo de carbono, para el átomo de nitrógeno, para un átomo. En cambio, la masa molecular ya es para una molécula. Entonces, la masa molecular, ¿cómo se va a hallar? Se define como la masa relativa de las moléculas de una sustancia. Se puede determinar sumando las masas atómicas relativas de los átomos que constituyen la molécula. Ahora solamente voy a sumar las masas atómicas de los elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo el agua. Quiero hallar, ¿por qué voy a hallar la masa molecular y no la masa atómica? Porque el agua es una molécula. No es un átomo de un elemento, es una molécula. Es la molécula de agua, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces lo que tú tienes que hallar es la masa molecular. Se representa por una M y una rayita arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar las masas, bueno, tengo que sumar la multiplicación de las masas atómicas, ¿no? Por la cantidad de átomos que tiene. La masa atómica del hidrógeno es 1, según el cuadrito que hemos visto aquí, ¿no?
por 2 sería 2. Más, solo hay un oxígeno. ¿Y cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. 16 más 2, 18. Sería 18 UMAS, es más, ¿no? La masa molecular del agua sería 18 UMAS. ¿Sí? Entonces es una sumatoria de las masas atómicas. Otros ejemplos lo tenemos ahí abajo, ¿no? Entonces cuando te pidan hallar masa molecular es lo que tienes que, seguramente te van a dar las masas atómicas, ¿no? Y si no, tú lo recuerdas. Por ejemplo, aquí del ácido nítrico solamente tenemos un hidrógeno por 1, que es la masa atómica, ahí está. Más el nitrógeno es 14. ¿Cuántos nitrógenos hay? 1, ahí está. Más el oxígeno es 16. ¿Cuántos oxígenos hay? 3, ahí está. Sería 63 la suma. Abajo lo mismo, 12 por 6, ahí está. 1 por 12, ahí está. 16 por 6, ahí está. ¿Cuál es la suma? 180. ¿No? El 180 sería la masa molecular de la glucosa. Luego aquí lo mismo. A ver, un ratito que está. Lo mismo, ¿no? El sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno. El nitrógeno 2, chicos, también es una molécula. ¿Ya? Entonces, 14 por 2, 28. Entonces, ahí tienen que ustedes utilizar su teoría. ¿Qué cosa es una molécula? ¿Qué cosa es un átomo? Es una molécula de un elemento, ¿no? Nota. Dice, para compuestos iónicos, lo que hemos visto aquí es para masa molecular, o sea, para moléculas. Estamos hablando de enlaces covalentes, ¿ya? Aquí también hay una nota, pero para compuestos iónicos. Para compuestos, si a ti te dan una sal o un óxido, tú no me vas a decir que vas a hallar la masa molecular, porque eso no es molécula. Cuando es un compuesto iónico, no forman moléculas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo es para compuestos iónicos? Se emplea la masa fórmula. O sea, solo cambia el nombre, ¿no? Ya no se dice masa molecular, sino se dice masa fórmula. Los compuestos iónicos no forman moléculas, se representa por su unidad fórmula, ¿no? Pero se halla de la misma manera. ¿Cuántos calcios hay? 1. ¿Cuál es su masa atómica del calcio? 40. Más, ¿cuántos carbonos hay? 1. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. Más, ¿cuántos oxígenos hay? 3. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. ¿Cuánto suma? 100. ¿Ya? O sea, se halla de la misma manera que la masa molecular. Pero no está bien decir masa molecular cuando no es una molécula, ¿no? Si es un compuesto iónico, tiene su catión y tiene su parte anión, eso es una sal, sería lo que vas a hallar es la masa fórmula. Lo mismo abajo, catión, anión, sal, masa fórmula. ¿Ya? Son compuestos iónicos. Chicos, ¿se entiende eso? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hasta ahí hemos visto masa atómica, masa molecular, ¿no? Y ahora vamos a ver el concepto de mol, ¿no? Recuerden que el mol es una cantidad de sustancia, es una cantidad, una unidad fundamental, ¿no? ¿Cuántas unidades fundamentales ustedes conocen? 7, de las cuales el mol vendría a ser una de ellas, ¿sí? Y se usa en química. Entonces, ¿qué es el mol? ¿No? O la mol. En el sistema internacional, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales. ¿Quiénes son esas entidades elementales? Pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Te pueden pedir en ese vaso con agua, que tiene una masa tal, ¿cuántas moléculas de agua existen? ¿Cuántas? Número.
Entonces, ¿cómo puedes hallarlo? Justamente con el mol, ¿ya? Entonces, el mol me indica la cantidad de entidades, cantidad de moléculas, cantidad de átomos, cantidad de electrones, cantidad de iones, ¿sí? Dice, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Siempre se hace referencia al carbono 12, ¿no? ¿Y cómo es que hallaron el número real de átomos, ¿no? Tomaron como referencia justamente el carbono 12, ¿no? Contaron en 12 gramos del isótopo de carbono 12, imagínate que tú tienes 12 gramos de ese isótopo, contaron, mejor dicho, la cantidad de átomos de carbono que existen, ¿ya? Entonces dice ahí, el número real de átomos en 12 gramos de carbono 12 se determinó experimentalmente. El valor aceptado en la actualidad es este. Para 12 gramos del isótopo del carbono 12, se encontró que habían 6,022045 por 10 a la 23 partículas, átomos de carbono. Entonces, para poder empezar a contar en los diferentes elementos, para hacerlo más simple, a todo ese número le determinaron o dijeron, vamos a llamar una mol, ¿ya? Entonces, hoy en día nosotros sabemos que una mol, para una mol de cualquier sustancia, de cualquier átomo de un elemento, de cualquier molécula, una mol equivale a todo ese número, ¿no? Que en realidad es el conteo de átomos de carbono que existen en 12 gramos de esa masa de carbono 12. ¿Ya? Entonces, una mol, recuerda, para cualquier átomo, para cualquier elemento, molécula, iones, etcétera, equivale al 6,022. Hasta el 0,22 se acepta. Por ahí te pueden poner 6,023, ¿no? Aproximando. Por 10 a la 23. O sea, imagínate cuán grande es, ¿no? 10 a la 23 partículas. Chicos, ¿se entiende esto? Esto es muy importante para poder seguir. ¿Se entiende qué cosa es una mol? Becker, Deepak, Salvador. ¿Se entiende? Repito. Becker sí entiende. Deepak, ¿se entendió? Salvador. Deepak creo que no está, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que significa una mol, ¿ya? Este número también se denomina número de Avogadro, ¿no? El que hizo fue el científico Avogadro. Por eso es que también a ese número, ¿no? En honor del científico italiano Amadeo Avogadro, es que también se le llama el número de Avogadro, ¿no? Entonces, también lo pueden utilizar, ¿no? Muchas veces también en los ejercicios le dan el número de Avogadro, ¿no? Es tanto. Ejemplo, dice, una mol de átomos de hierro. Imagínate que tú tienes una mol de átomos de hierro. Y tú quieres saber cuántos átomos de hierro tiene esa mol, ¿no? Entonces tú ya sabes que una mol de cualquier partícula, ¿no? Es 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Una mol de moléculas de agua, porque es una molécula el agua, ¿a cuánto equivale? A 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de electrones, ¿a cuánto equivale? A 6,022 por 10 a la 23 electrones. Esto, chicos, es cantidad. ¿Cuántos átomos de hierro hay? Empezaron a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al 6,022 por 10 a la 23. Es cantidad. ¿Ya? Entonces, recuerden que para una mol de cualquier sustancia, de cualquier partícula, existen el 6,022 por 10 a la 23. Sean átomos, moléculas, electrones, iones. ¿Ya? En forma práctica, y lo que tú tienes que recordar es esto. Una mol de sustancia, sean átomos, moléculas, iones, electrones, equivale a 6,022, ¿ya? 6,022 por 10 a la 23
partículas, ¿no? Átomos, moléculas, iones, electrones, ¿no? Y eso significa también un número de Avogadro, ¿no? Que es lo mismo que una mol. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Yo les recomiendo que lo saquen, lo pongan en un blog aparte, etcétera. ¿Ya? Porque esto es muy importante. Ya van a ver por qué. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que yo decía, tenías un vaso con agua y te dicen que aquí existe una mol de agua, ¿no? En este vaso con agua te dicen hay una mol de agua. ¿Qué es lo que te están diciendo? Te están diciendo que en cantidad de moléculas, o sea, por ejemplo, acá hay H2O, ¿no? H2O. Empezaron a contar cuántos H2O hay, o mejor dicho, lo sacaron pues del átomo referencial, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para una mol de moléculas de agua existen 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Moléculas de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes empiezan a contar, les va a dar esto. ¿Ya? Es lo que se ha trabajado en forma relativa al isótopo. Y también vamos a ver ahora cómo nosotros sacamos la masa que tiene esa mol de agua. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, de aquí hablan del átomo gramo, ¿no? Hoy en día todavía se sigue usando, pero ahora ya lo colocan simplemente con la masa, ¿no? ¿Cuántos gramos tiene 2 moles de tal átomo? ¿No? Pero bueno, ahí está, para que también lo aprendan a manejar. Es aquella cantidad de un elemento que contiene exactamente una mol de átomos y su masa equivalente numérica a su masa atómica, expresado en gramos, ¿ya? Por ejemplo, esto. A mí lo que me interesa es que tú sepas esto, todo lo demás. Nosotros sabemos que un mol de átomos de un elemento equivale al 6,022 por 10 a la 23. Pero esto es en cantidad, ¿no? Ahora lo que yo quiero saber es cuánta masa tiene. ¿Cuánta masa tiene ese mol de átomos en gramos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo la masa atómica del elemento. Una mol de átomos de un elemento sería igual en gramos a su masa atómica. Si a mí me dicen que tienen, acá hay un ejemplo, ¿no? Me dicen que tienen una mol de átomos de carbono, entonces yo sé que esta es la cantidad de átomos de carbono que hay. Pero en gramos, en masa, ¿cuántos tendrá? 12 gramos de masa. ¿Por qué 12? Porque 12 es la masa atómica del carbono, ¿no? Las que hemos visto en UMA, ¿sí? Pero ahora ya no le vas a poner UMA porque ya estás hallando los gramos. Sería 12 gramos. ¿Ya, chicos? Aquí, por ejemplo, tenemos 12 gramos de carbono. ¿Qué equivale tener 12 gramos de carbono? Yo sé que los 12 gramos de carbono equivale a una mol de átomos de carbono, a 6,0 átomos de carbono y al número de Avogadro, obviamente, ¿no? Porque recuerda que para 12 gramos se obtiene una mol, ¿no? Listo, lo mismo pasa en los ejercicios que siguen, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Una mol de átomos de aluminio equivale a estos átomos de aluminio y equivale a su masa atómica del aluminio, que es 27 gramos. Una mol de átomos de azufre equivale a esto mismo de átomos de azufre y equivale, bueno, el azufre es 32, su masa atómica, ¿no? 32 gramos, y ahí es la masa. Aquí sería 3 moles de átomos de carbono, ¿cuánto sería? Si yo sé que para una mol es 6, entonces aquí tendría que multiplicarlo por 3. 3 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿no? Eso sí es que yo tengo 3 moles. Solo lo multiplico por 3. ¿Y cuánto será su masa atómica? Para una mol sería la masa atómica del calcio, que es 40.
pero yo tengo 3 moles, entonces sería 120. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, espero que se entienda esto, chicos, ¿ya? Porque los ejercicios ustedes lo van a resolver. Por aquí tenemos la molécula, es parecida, o sea, de la misma manera se halla, solo que aquí estamos en átomos, nada más. Pero aquí es para una molécula, ¿no? Cuando te hablan, por ejemplo, que tienes una mol de moléculas de agua, por ejemplo. Entonces sería su masa molar. Ya no va a ser la masa atómica, sino va a ser la masa molecular en gramos. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Una mol, ¿no? De moléculas contiene esto, esta cantidad de moléculas y contiene la masa molecular en gramos. Ya no va a ser masa atómica, sino masa molecular. Por ejemplo, aquí, ¿no? Una mol de él me contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas del ácido sulfúrico. Y en masa será su masa molecular, ¿no? La masa molecular en gramos. Lo mismo con el amoníaco. Una mol de él me genera 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Pero en masa sería la masa molecular en gramos. Profesora, y si ya no me dicen una mol, ahora me dicen 2 moles, pues será el doble. Aquí lo tendrías que multiplicar por 2 y aquí también por 2, ¿no? Porque tu teoría es que para una mol es eso. Entonces, para 2 moles será el doble. Para la mitad de moles será la mitad. ¿Ya? Chicos, manito arriba si se entendió, si se entiende. Deepak. Ok. Listo. Acá te dicen interpretación de la fórmula química. Ya, esto, bueno, esto es fórmula, ¿no? ¿Qué nos brinda información? Sí nos brinda información, ¿no? Una fórmula química, tanto información cualitativa, cuanto también como información cuantitativa, ¿no? La cualitativa, por ejemplo, ¿no? A mí me dan el ácido sulfúrico, su fórmula. Yo puedo decir que aquí existen elementos cualitativos, solo observándolo, átomos de hidrógeno, de azufre, de oxígeno. Es un compuesto ternario, es un ácido, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Tiene 2 átomos de hidrógeno, bueno. Una información cuantitativa ya nos da a conocer la cantidad de átomos de los elementos, ¿no? Cuantitativo ya, ahí es donde ustedes dicen, ¿no? 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno, ¿no? Eso, y si quieren calcular las moles, los gramos, etc. Para una molécula, por ejemplo, del ácido fosfórico, ¿qué es lo que yo puedo ver? Que tiene 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, chicos, porque esto es la cantidad para una molécula de. Entonces, si por ejemplo a mí me piden para una mol, recuerda que para una mol tú tienes ¿cuántas moléculas? Tienes 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Esto es para una molécula. Entonces, ¿cómo sería si a mí me dicen para una mol? ¿Cuántos átomos tienes? Ah, tendría que multiplicar cada uno de ellos por el número de Avogadro. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Para una molécula de él es que yo cuento 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Si a mí me dieran 2 moléculas de él, tendría ya 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 8 átomos de oxígeno. Si me piden para 6,022 por 10 a la 23, pues tendría 3 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y así sucesivamente. ¿Ya? La atomicidad, o sea, cantidad de átomos aquí sería 8 átomos. No creo que eso se ve fácilmente. Para una molécula, también, ¿no? Puedo decir que acá hay 2 átomos de hidrógeno,
un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. También puedo decir eso. ¿No? Solo estoy contando átomos. Este de aquí es muy importante porque lo usamos. Es una fórmula, sí, pero tú, si te olvidas de esta fórmula, de esta formulita, fácilmente con tu teoría podrías hacer los ejercicios. ¿Ya? Sin embargo, es muy utilizada y por eso es que la estoy poniendo ahí. ¿Ya? Eso es simplemente para convertir, por ejemplo, cuando te dan una cierta masa, la, esta M de arriba es la masa en gramos, ¿ya chicos? O sea, en gramos. Te pueden dar una cierta masa y te piden cuánta es la cantidad de moles, ¿no? Porque esta es la masa molecular o la masa atómica, dependiendo que sea, ¿no? Entonces recuerda que la masa atómica y la masa molecular tú lo sacas solo con la fórmula. ¿Ya? Entonces sí te van a dar la fórmula. Pero esta es la relación que existe entre el número de moles y la masa en gramos. Es por eso que yo siempre digo que si es que a ti te dan la masa en gramos de un compuesto, fácilmente puedes tener las moles. Y si tú tienes las moles, fácilmente puedes tener la masa de ese elemento, ¿no? Y también por lo que hemos aprendido, que, que las moles para una mol de una sustancia equivale a su masa atómica en gramos. Entonces, para 6 moles, pues será la masa atómica por 6. O sea, es lo mismo esta fórmula. Me está diciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Número de moles, que es el N, así se representa con una N minúscula, es igual a la masa en gramos sobre la masa molar. Aquí ya se dice masa molar porque es para una mol, ¿no? Para no estar diciendo masa atómica, masa molecular, masa molar. Pero va a depender, ¿no? Si es un átomo, pones la masa atómica. Si es una molécula, pones la masa molecular. Pero ya sería, su unidad de esta masa molar sería gramos por mol, ¿no? Por mol. A ver. Ahí hay un ejercicio que me gustaría que ustedes lo intenten, ¿no? Te dicen, ¿qué cantidad de moles hay en 24.5 gramos de ácido sulfúrico? Ya sabemos que la masa molar, o sea, ¿qué significa la masa molar? Esto, ¿no? La masa molar tiene esta unidad, ¿ya? ¿Qué te está diciendo? Que una mol, ¿no? De esa molécula tiene 98 gramos. Es lo que te dice la masa molar. ¿Qué sería la masa? Si tú sumas, si tú hallas aquí la masa molecular, que sumas, sería 98, ¿ya? 98 gramos. Pero masa molar porque es para una mol, ¿no? No sabes aquí cuántas moles, o sea, es lo que te piden. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién me dice la respuesta? Un minuto para que lo intenten. Ya, chicos, a ver, ¿alguno le salió? Ya, a ver, tengo 2 respuestas. Ajá, ya está. Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí?
como quieren la cantidad de moles, yo supongo que han aplicado esto, ¿no? Sería masa, que es 24,5 gramos, entre la masa, entre 98, ¿no? Se van los gramos, o sea, alguien ha aplicado esto, ¿no? 24,5. Tienen que trabajar en orden, chicos. Entre 98 gramos por mol. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Gramos con gramos se van y arriba pasa el mol y te ha dado la cantidad de mol, ¿no? También es válido y ahí está, pues, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiese sabido la formulita? ¿No? Entonces, tu teoría, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, ¿no? 98 partes de lo que te dan, ¿no? 98 gramos por mol. 98 gramos hay en una mol, ¿no? Pero te están pidiendo cuántos gramos hay, están pidiendo la cantidad de moles, pero para 24,5. Entonces el 24,5 debería ir abajo, ¿no? Para que se vayan los gramos, ¿no? De esa manera, y ahí despejas las moles y ya está, ¿no? Te generan la cantidad de moles. O sea, al final es la división, ¿no? Igual que en el otro. 24,5 gramos, ¿cuántas moles habrá? O en forma de aspa simple, ¿no? Para una mol, yo tengo 98 gramos. Es lo que me dice esto. Para 24,5 gramos, ¿cuánto tendré? Entonces, aspa, ¿no? Multiplicación, división, y ahí te daría las moles, ¿no? Ese es aplicando, bueno, tu teoría. Pero generalmente, chicos, cuando vas a la universidad, pues tienes que hacer la conversión, ¿no? También te puede ayudar, pero mejor, y lo que piden, pues es el factor de conversión, ¿no? Ahí está. Partes de lo que tienes y esto es lo que tú, esta es la conversión, por ejemplo, ¿no? Partes de los 24,5 gramos y pones abajo, ¿no? Para una mol, esto de aquí es lo que tú sabes, la equivalencia, tu teoría, como te digo. Entonces, 91 mol de este ácido equivale a 98 gramos. Es lo que tú sabes. Entonces, los gramos aquí se van. Los gramos aquí se van, ¿no? Y lo que te queda son las moles. También puedes hacer eso. Aquí vamos a ver un poquito sobre las ecuaciones químicas, ¿no? Cómo se escriben. Recuerda que una ecuación química debes tener reactivos, productos, ¿no? El estado físico y las condiciones. Esto es una ecuación química, chicos. La flechita te dice, o te separa, mejor dicho, lo que son los reactivos y lo que son los productos. ¿Ya? Los reactivos, ahí están. Los productos, ahí. Las condiciones a veces te la dan. Te están diciendo que este carbonato de calcio le están agregando calor para que se pueda descomponer. Esto es una ecuación de descomposición. De un solo reactante se está descomponiendo, por decirlo así, en óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, las condiciones generalmente se las dan aquí, en la flechita. ¿Sí? Recuerda, reactivos, productos. Cada uno de ellos tiene el estado físico en el que se encuentra. Aquí te están diciendo que el carbonato de calcio está en estado sólido, lo calientan y lo que te genera es un óxido, o sea, vas a ver ahí una coloración negruzca y te genera un gas, ¿no? Vas a ver que probablemente que sale un gas, ¿ya? Entonces, eso es cómo se escriben, ¿no? Reactivos, productos, ¿no? Cuando ya se formó. Recuerden que es una ecuación química, entonces hay una reacción química. Por lo tanto, estás formando una nueva sustancia, ¿ya? Esto es una nueva sustancia. Aquí hay otras ecuaciones. Tenemos el metano, reacciona con el oxígeno y te genera dióxido de carbono y agua. Es la famosa reacción de combustión, ¿no? De esta manera
te dicen que una molécula de metano, aquí ya está balanceado, ¿no? Balancean átomos, pero lo que quieren decir es que una molécula de metano tiene que reaccionar con 2 moléculas de oxígeno para generarte una molécula de dióxido y 2 moléculas de agua. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Con respecto a eso? Creo que ninguna, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a balancear, chicos? ¿Ustedes tienen que balancear? Sí. ¿Cómo se balancea? ¿Qué se balancea? Se balancea átomos, chicos. Por ejemplo, aquí yo tengo, imagínense que esto no está, ¿no? Esto no está. Yo tengo que balancear. Por ejemplo, acá hay átomos de carbono. En la parte de los reactivos, yo solo tengo un átomo de carbono. Por lo tanto, en la parte de los productos también debo tener solo un átomo de carbono. Y ahí está. Luego paso con el hidrógeno. Aquí en la parte de los reactivos yo tengo 4 hidrógenos. En la parte de los productos también debo tener 4 hidrógenos, pero yo veo que aquí solo tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que balancear, ¿no? Y aquí tengo que colocar el 2 para poder llegar a 4. Significa que ya tengo 2 moléculas de agua. Significa 4 hidrógenos. Lo mismo pasa con el oxígeno. Por este lado tengo 2 oxígenos. Por este lado tengo 2 más 2, 4 oxígenos. Pero acá tengo 2. Entonces por eso es que yo le coloco el 2. Y de esa manera ya está balanceado los átomos. ¿Cómo es que se balancea de esta manera, no? Esta es una ecuación no balanceada. ¿Por qué? Porque acá hay 2 átomos de hidrógeno. Acá hay 2 átomos de hidrógeno, perfecto, pero los oxígenos no están balanceados. Acá hay 2 y acá hay solo 1. Entonces tengo que balancearlo. Yo no puedo aquí colocar un oxígeno más, o sea, más O. No, porque ya estoy interfiriendo en la reacción. Esta reacción no me genera oxígeno, y mucho menos de esa forma. ¿Ya? Entonces yo no puedo hacer eso, ¿no? Eso sería incorrecto. Tampoco puedo modificar la fórmula. O sea, no es que le puedo poner aquí 2 y ya está. No, porque es agua. La molécula que te forma es agua, no es un peróxido. Entonces tampoco es que puedo poner los subíndices. Pero lo que sí puedo hacer es colocar los coeficientes. Ya, eso es lo que yo tengo que hacer para poder balancear. Chicos, eso es lo que se utiliza. Bueno, ahí hay otra reacción, ya está balanceada, ¿no? Aquí más o menos, ¿qué es lo que te quiere decir, no? Esta reacción balanceada te quiere decir que 2 átomos de sodio reaccionan con 2 moléculas de agua para generar 2 moléculas de hidróxido o 2 hidróxidos de sodio más una molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces, de esa manera. O sea, ¿cómo se lee, no? ¿Cómo se lee? Ahí tenemos otra fórmula. Son 2 gases, te genera un gas, ¿no? Y vamos a ver la composición porcentual, ¿no? Muchas veces te preguntan esto. Antes de ver esta parte, me gustaría hacer algunos ejercicios, chicos, para no estar aglomerando todos los conceptos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Becker, Deepak, Salvador. Sí, manito arriba si se entendió hasta ahí. Esto ya es porcentaje, la fórmula empírica que lo vamos a ver y el balanceo, ¿no? ¿Cómo es que ustedes pueden aprender a balancear? Y bueno, y ya los ejercicios. ¿Sí? Está bien. Entonces vamos a ver un poquito de ejercicios. ¿Ya? Ok.
A ver, aquí hay ejercicios, al menos de la primera parte, que me gustaría que ustedes lo realicen. ¿Ya? A ver. Traten de hacer la número 1, chicos. Te están pidiendo cuántos átomos de calcio y te dan el número de moles, ¿no? Y te están pidiendo cuántos átomos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien le salió alguna respuesta? ¿Nadie, chicos? ¿No se entendió? Se supone que todo se entendió. Listo, a ver, tenemos una respuesta. Exacto. Muy bien, Beca. La respuesta sería la B. Chicos, a ver, te están pidiendo cuántos átomos contiene 0.05 moles. Chicos, pueden hacerlo, como les dije, de varias formas. Por la regla de 3, porque recuerden que en su examen, pues, solo tienen que marcar, ¿no? Entonces estaría bien, pero también lo pueden hacer por conversión. Yo parto de lo que sé. Me piden cantidad, número, porque me están pidiendo número de átomos. Entonces, ¿cómo lo hallo? Parto de lo que me están, del dato que me están dando. Me están diciendo 0,05 de moles. De ahí tengo que partir. ¿Ya? 5 moles. Perfecto. Pero yo tengo que usar la conversión. La conversión es lo que yo sé por teoría, ¿no? Es la igualdad que existe. Entonces, necesito, yo lo que sé es que una mol, y lo pongo abajo, ¿por qué? Porque quiero que se eliminen las moles. Mol con mol se elimina. Entonces, yo sé que una mol de este átomo de calcio equivale a ¿cuántos átomos? Yo sé que una mol de cualquier partícula equivale al 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Y ahí acabó, porque lo que me están pidiendo son átomos de calcio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el 0.05 por el 6,022 por 10 a la 23. Nada más. Lo demás ya es algo que tú tienes que saber, porque si tú multiplicas ellos dos, lo que te va a generar es 0,301 por 10 a la 23. Pero ya eso ya escapa de química.
tienes que saber que 3, cuando tú corres una coma hacia la derecha, te genera el 10 a la 22. ¿No? Entonces ahí la respuesta sería la B. Entonces tienes que darle forma a tu respuesta, ¿no? Si estás buscando tal cual quieres, pues no, tienes que darle forma. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con eso ya podrían hacer también la número 2. ¿Cómo sería la número 2? Ahora te piden la cantidad de moles que contiene esa cantidad de átomos de cobre, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 2? Es parecido, ¿no? Ahora te piden cantidad de moles. Partes de lo que ya tienes, ¿no? 4, solo voy a poner el 4,2 por 10 a la 24. Átomos de cobre. Pero ¿qué es lo que yo sé? Que en 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre equivale a una mol. ¿No? Porque aquí al final se van a ir. Entonces, si yo divido esto, ¿cuánto me va a dar? 4,2 entre 6,022, ¿no? 0,69. Entonces sería 7, ¿no? La D, no, 4,2 sería 0,7 aproximado, ¿no? Perdón, como es por 10, acá es 10 a la 24, con 10 a la 23 te va a quedar 10. Entonces, si tú divides esto, te va a dar 0,7, pero por 10 sería 7. 7 mol. Entonces, ahí lo que te genera es la B. ¿Ya? A ver, chicos, la 3. ¿Cuál sería la respuesta en la 3? Chicos, vamos a tomarnos un receso, por favor, de 3 minutos, ¿sí? De 3 minutos, 10 y 16 volvemos, ¿sí? Por favor, tengo que... Volvemos a las 10 y 16.
Ya, a ver, jóvenes. En la 3 simplemente es hallar la masa molar. ¿Alguien lo hizo? Ok. Ujú. Masa molecular, masa molar, en este caso también eh, porque es una molécula, ¿no? Entonces, la masa molar hallas de la misma manera que la masa molecular, solo que las unidades es en gramos por mol, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que en una mol de esa molécula tienes tanta masa, ¿no? Entonces, 12 por 5 más 1 por 12 te daría la C, ¿no? 72. Vamos con la número 4. En la número 4 te dicen la masa molar del compuesto es 44. Te piden hallar N, ¿no? Sencillo. Sería 12 por N más la masa atómica del hidrógeno es 1 por 2N más 2 sería 2N más 2. Todo eso te debe dar 44. ¿Cuánto sale N? Sería 42 entre 4, ¿no? Eso. Acá sería entre 14, perdón. 3, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Muy bien. En la número 5 te dicen en el compuesto la masa fórmula es 84. Indique la masa atómica de M. Entonces se supone que es un compuesto iónico, ¿no? Entonces M debe ser un metal, porque todo esto de aquí sería la parte anión. Entonces M vendría a ser un catión. Te están pidiendo su masa atómica nada más. La masa fórmula es 84. Entonces, bueno, acá lo mismo, pues, ¿no? Sería 16 por 3 más 12 más 1, ¿no? Y más X, le puedes poner como masa atómica X al M, porque no lo sabes, te debe dar todo 84. ¿Cuánto sería la respuesta? Sería 23, ¿no? Sería, o lo que es lo mismo, 84, restarías, pues, ¿no? 16 por 3, menos 12, menos 1. Y eso sería la masa atómica del M, ¿no? Sería 23. La número 6 te está involucrando mol, te piden cuántas mol y ahora te están involucrando masa, ¿ya? Gramos de calcio. A ver, ¿quién lo puede hacer? La 6. A ver, un minuto para que lo hagan. El uso de guantes. Listo, a ver. Ya. Te dicen cuántas mol contiene 132 gramos de calcio, ¿no? Entonces te están pidiendo las moles, pero ahora tú partes de 132 gramos de calcio, de átomos de calcio. Entonces, ¿qué es lo que sabes? Tú sabes que para una mol de átomos de calcio, tú tienes la masa atómica, es atómica porque solamente se refiere, de 40 gramos. Esto es lo que tú sabes. Tú sabes que una mol de este átomo equivale a la masa atómica en gramos. Entonces se van los gramos y ¿qué es lo que te queda? Mol. ¿Qué es lo que tienes que hacer? 132 entre 40, nada más.
Entonces, eso es lo que te sale 3,3, ¿no? Muy bien, la A. Entonces, sencillo, estamos en los problemitas mucho más sencillos, ¿no? A ver, seguimos. Ahí todavía yo no he involucrado reacciones, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes entiendan esta parte, chicos. En la número 7 te dice cuántos átomos de oxígeno existen en 40 gramos de SO3. ¿Cuántos átomos? Ahí ya se está un poquito más a fondo, ¿no? Existe en 40 gramos de SO3. Lo primero que yo haría, chicos, ahí es hallar las moles que yo tengo de SO3. Porque las moles me va a estar relacionada, o yo lo puedo determinar de la mejor manera con átomos, con la cantidad de átomos. ¿Ya? Bueno, es una manera, ¿no? Por ahí pueden también hallar la cantidad de moléculas y luego pues la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces pueden hacerlo de muchas maneras. Lo que vamos a hacer ahí es calcular la cantidad de moléculas que hay de SO3 y con eso ya podríamos saber la cantidad de átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces lo primero que tienen que hacer ahí es calcular la cantidad de moléculas de SO3 para esa masa. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de moléculas? Parto de los 40 gramos, ¿no? 40 gramos de SO3. Entonces aquí yo voy a poner lo que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Que el número de Avogadro, lo voy a poner así como número de Avogadro, o sea, el 6,022 por 10 a la 23, equivale a ¿cuántos gramos de SO3? Recuerden que el número de Avogadro también equivale a la masa molecular en gramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la masa molecular del SO3 en gramos? Sería 16 por 3 más 32, que es el azufre, ¿no? Ahí te dan de dato. Sería 80. 18 no me sale, ¿eh? Sería 80. Entonces ahí se van los gramos y lo que te va a quedar es el número de moléculas, ¿no? Ese es el número de moléculas. Entonces sería 0,5 N sub 0, ¿no? Esta es la cantidad de moléculas que tú tienes de SO3. Exacto, un medio. Esa es la cantidad que tú tienes de moléculas de SO3, pero a ti no te están pidiendo la cantidad de moléculas de SO3, ¿no? Lo que yo he hecho ahí es hallar la cantidad de moléculas de SO3. A ti lo que te están pidiendo es cuántos átomos de oxígeno. Entonces, yo sé que para una molécula de SO3, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Tiene 3 átomos de oxígeno. Una sola molécula de SO3 tiene 3 átomos de oxígeno. En 40 gramos hay 0,5 por el número de Avogadro moléculas de SO3. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? 3 por este número de aquí, ¿no? ¿Cuánto sería eso? O lo que es, o lo que es lo mismo, 3 medios, pues, ¿no? La B, ¿no? Sería 3 medios, ¿no? 3 medios por el número de Avogadro. Entonces, así es como ustedes tienen que trabajar. ¿Qué es lo que me conviene hacer para poder obtener los átomos de oxígeno?
¿no? Una sola molécula de él tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces, 0,5 por el número de Avogadros, moléculas de SO3, ¿cuántos oxígenos tendrá? Ah, tengo que multiplicarlo por 3, ¿no? Entonces, ahí sería 3 medios número de Avogadro. Ya, chicos, entonces ahí ustedes tienen que entender eso. A ver, la número 8, creo que está más sencillo. Bueno, también, ¿no? ¿Cuántos átomos contiene 68 gramos de amoníaco? ¿No? Pero ahí ya no te están diciendo átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno, en total te están hablando, ¿no? O sea, ¿cuántos átomos hay en toda esa molécula, en toda esa masa de esa molécula? Entonces, lo mismo, lo primero que tendrían que hallar sería la cantidad de moléculas de amoníaco. Y luego ya podrían hallar la cantidad de átomos. ¿Cuánto saldría?